a una distancia muy corta con otro barco militar, y cuando los barcos estuvieron enfrentados, el agua que tenía que pasar por entre los dos tenía que hacerlo más rápido porque entre ellos dos estaban estrangulando un hipotético tubo de corriente que, de no estar los barcos, habría sido más ancho. Entonces en ese estrangulamiento del tubo, la velocidad tuvo que crecer, con lo cual la presión disminuir, y al disminuir la presión los barcos se percibieron un efecto de atracción y chocaron. Es decir, eso se aprecia porque entre los dos barcos se ocurre un estrangulamiento de la vena del agua. Eso pasa muchas veces cuando ustedes en la ruta se cruzan con un camión o con un ómnibus en la mano contraria. Es como que el vehículo mayor los atrae hacia él. Y realmente es así, porque cuando están enfrentados en ese momento la vena de fluido, de aire en este caso, se ve contraída, la velocidad debe aumentar para que pase el mismo caudal de aire, la presión entonces disminuye y existe una succión entre los vehículos. A ver, esperen un segundo que voy a poner orden. Bueno, seguimos entonces. Ese efecto de atracción se produce entonces por la contracción o el estrangulamiento de la vena del fluido, como ya les acabo de comentar. Otra situación curiosa que ocurre y que se explica por la ecuación de Bernoulli, hay muchas en realidad, pero una más que se puede mencionar, no, esto lo vamos a dejar de lado. Es un medidor llamado Venturi. Vamos a ver si esto tiene importancia, que ustedes lo vean o no, me parece que no mucho. Bueno, conceptualmente les digo de qué se trata. El medidor Venturi es un estrangulamiento natural que se instala en una instalación industrial a los efectos de generar justamente un estrangulamiento adrede en la corriente. Si a esto le agregan un manómetro, los datos no le den bola, son datos de un problema. Un manómetro que vincule esos dos puntos, la corriente va a pasar del tubo de 10 centímetros al de 4, va a apurar la velocidad, con lo cual va a disminuir la presión. Al disminuir la presión, la columna de mercurio va a subir más en ese punto que en el de 10 centímetros. La inclinación entonces del tubo va a medir naturalmente la diferencia de presión, y de la diferencia de presión con la ecuación de Bernoulli se puede despejar el volumen, el caudal o la velocidad. Entonces el estrangulamiento produce un cambio de presión, el manómetro lo registra, y a partir de la lectura manométrica es fácil calcular la diferencia de presión y los demás parámetros. Este medidor se llama medidor Venturi y es muy común verlo en las instalaciones industriales. Dejo de lado los detalles prácticos de la aplicación de la fórmula, porque eso van a ver en la práctica. Y paso a un artefacto de mucha utilidad, que es el sifón.
ustedes probablemente tengan idea de lo que es un sifón, por el viejo truco de cómo obtener nafta de otro vehículo cuando uno se queda sin nafta en la ruta. Si uno se queda sin nafta en la ruta, puede succionar con una manguera nafta del tanque de otro auto y pasarlo al propio. Para lo cual tiene que meter una manguera en el tanque del otro auto hasta el fondo y chupar. Una vez que la nafta salió del tanque, el sifón está cargado, está cebado y el funcionamiento es continuo. El asunto es el riesgo de chuparse un buen trago de nafta al intentar sacar el primer impulso de nafta y que se genere la circulación constante. Evidentemente, el sifón no tiene ese funcionamiento como único funcionamiento, sino que existen otras misiones para el sifón mucho más interesantes. Supongan que ustedes llevan un gasoducto, un oleoducto, un ducto en general y tienen que atravesar esa montaña. Bueno, la pueden dinamitar, la pueden perforar, lo cual es caro. Otra solución es pasarla por encima. Si la pasan por encima, suben y después tienen que bajar otra vez, con lo cual generan un sifón. Entonces el sifón se genera solo, siguiendo las anomalías del terreno, porque es más barato seguir el terreno que dinamitar, que cavar, que armar una trinchera para que pase el caño. Entonces tienen allí un depósito, una cañería, que es un sifón, porque pasa por encima del nivel del líquido. El nivel del líquido dentro del tubo del tanque es este. Entonces se activa el sifón. Tenemos dos medidas: la longitud de la manguera desde el nivel del agua, que en este caso son 3 metros, y la longitud de la manguera desde el nivel del agua hacia arriba, que en este caso son 5 metros, por poner un ejemplo. Cuando el sifón comience a funcionar, vamos a interesarnos en estos dos puntos y vamos a comparar la energía en los dos. Supongamos que el sifón está funcionando ya. Entonces, aquí hay dos preguntas que son importantes. Una, ¿cuál es el caudal que puede salir por esa manguera? Y la segunda, ¿cuán alta puede estar la parte superior de la manguera? La primera pregunta entonces es, ¿cuánto vale el caudal que sale por el sifón? Fíjense que tenemos presión atmosférica en el depósito, porque está expuesto al aire, y aquí a la salida tenemos un chorro. ¿Cuál es la presión en un chorro? Recuerden que habíamos dicho que el chorro es una tubería con límites de agua misma y que el flujo decide qué ancho, qué espesor darle al chorro para maximizar la circulación del fluido. Entonces la presión lógicamente es la atmosférica, porque es la que va a adaptar el chorro solito. O sea, se va a poner tan ancho como necesite para medir la presión atmosférica. Bien, entonces tenemos así que está el sifón andando, la presión es cero, digamos, aguas arriba, porque está en el nivel del agua, la partícula no se mueve, y es cero a la salida, porque se trata de un chorro. Por lo tanto, en la ecuación vuela esos dos términos. Y queda expresada así, ¿no? Esta es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli entonces dice que en cualquier punto de una misma línea de corriente, los dos términos de la ecuación de Bernoulli tienen que valer lo mismo. Acá tengo otra vez un cartelito que me tapa todo. Vamos a sacarlo, cartelito. Vení, cartelito. Te va la rata cruel. Bueno, entonces apliquemos la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 3, o sea, el punto este
en la superficie del agua y el punto 3 a la salida de la cañería. La presión dijimos que es 0 o que son iguales o que en ambos casos tenemos la presión atmosférica, sea como sea, vuelan ambas. Entonces sacamos, para empezar, la presión en 1 la sacamos. Si ponemos el eje de referencia en el punto rojo que está acá, entonces Z3 vale 0 y Z1 vale la diferencia. Entonces Z3 vale 0, fuera con Z3. Luego dijimos que la presión en el chorro es 0, voy afuera con la presión en el chorro. Luego, en 1, ¿cuál es la velocidad en 1? En algún momento la partícula roja que está ahí a la izquierda va a entrar al caño, pero no, eso no va a ser inmediato. La presión, la velocidad hoy por hoy en ese punto es 0. Quiere decir que fíjense que la expresión es muy cómoda porque la velocidad en 3 y la altura en 1 son las únicas dos variables de la ecuación. Entrando entonces con la altura, con Z1 leemos la velocidad en 3. Entonces, ¿de qué depende? ¿Qué es Z1? Z1 es la altura del agua en el punto de aquí arriba de la izquierda, de esta bolita roja que está acá, no corre el mouse, acá está, que en este caso son 3 metros, porque es la diferencia entre el pelo de agua y el final del tubo. Entonces, ¿por qué la velocidad en 1 es 0? Bueno, porque si vos te asomás y mirás la superficie de ese depósito, la vas a ver quieta. Unos centímetros más abajo hay una cañería absorbiendo agua, pero si la cañería está en el tanque, no es instantáneo el vaciado del tanque. Entonces, en principio esa velocidad es 0, hasta que la cosa funcione, hasta que se vaya vaciando. Ninguna partícula la vas a ver moverse prácticamente. Es más o menos también por el diámetro, porque es ¿Perdón? una aproximación porque es un volumen muy grande del que absorbe y la manguera es muy chica. Generalmente una manguera puesta en un tanque refleja las condiciones que vos estás manifestando. ¿Cómo es ese tanque en comparación con la manguera? Y grande. El caudal que absorbe la manguera frente al que tiene el tanque es chico. Es lo lógico, Claro. ¿no es cierto? Gracias. Entonces la aproximación es válida. Entonces tenemos que, en esta cuestión del tanque, del sifón, perdón, fíjense qué interesante la aplicación del río, ¿no? Tenemos que atravesar un río. Si atravesamos un río con un gasoducto, con un oleoducto, lo metemos por abajo del agua, puede ser que se pinche, se rompa y generamos un problema de contaminación si un barco lo atropella. Mientras que si hacemos cruzar el río con un sifón al gasoducto, al oleoducto, habrá que purgar el sifón la primera vez que lo instalemos, pero una vez que está purgado, funciona con mantenimiento 0. ¿Tá? Entonces es más fácil mantener, cuidar, proteger a un elemento que esté levantado que esté enterrado en el piso. Bueno, vimos entonces que hay una dependencia entre el caudal que sale de la manguera y la altura de la manguera desde la superficie del agua, que en este caso son 3 metros. La ecuación la tienen allí, ¿no? Z es igual a B3 cuadrado sobre 2G. Ahora la ponemos más prolijita. Segunda pregunta. La parte alta de la manguera, ¿la puedo llevar a toda la altura que yo quiero? ¿Hay alguna restricción al respecto? Planteemos Bernoulli entre 1 y 2. Es decir, entre el punto 1 y el punto 2, que es el de máxima altura de la manguera. La presión atmosférica en 1 vale la presión atmosférica. La presión en 3 es un chorro de la presión atmosférica.
Pero ¿qué pasa en el seno de la instalación? La ecuación que hemos deducido de la lámina anterior es esta, ¿no es cierto? Z es igual a B, está vinculada con la velocidad y la gravedad. Quiere decir que mientras más rápido va el agua, mayor el caudal que se obtiene. Apliquemos entonces la ecuación de Bernoulli evaluada entre el punto 1 y el punto 2. El punto 1 es la superficie del agua y el punto 2 es el punto crítico de la cañería, donde menos presión hay. En ese punto crítico tendremos que Z1 es 0 porque hacemos pasar el eje de las referencias de Z por allí, es 0. La velocidad en 1 en el depósito es 0. La presión en 1 es 0 porque es la atmosférica, porque está en contacto con el aire. Del otro lado tenemos la velocidad en 1, eso ya dijimos que es 0. Sí, ya dijimos que es 0. Vamos al otro lado de la igualdad. Z2 es 0 porque medimos desde ese punto. La presión es 0 también y nos queda la expresión reducidísima como vemos allí. ¿Dónde pasa eso? Bien, seguimos. La velocidad en 2 es equivalente a la velocidad en 3 porque es un caño. En un caño, a lo largo de toda la cañería, el caudal es constante y el área es constante, el diámetro es constante, por lo tanto, el caudal tiene que ser constante. Por lo tanto, si está instaurado que en estas dimensiones, estas son los diámetros equivalentes, elegimos una manguera cualquiera que sea y a lo largo de todo su recorrido, la velocidad es la misma, el caudal es el mismo. Por lo tanto, podemos decir que B2 es igual a B3 y reemplazamos la expresión B2 cuadrado sobre 2G por B3 cuadrado sobre 2G. Bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? La expresión como queda. B3 cuadrado sobre 2G. Ahí está. Despejemos de aquí el término de la presión, que es P2 sobre gamma. Y si despejamos de acá P2 sobre gamma, que es este término que está acá, nos va a dar menos H menos B3 al cuadrado sobre 2G. Fíjense entonces de qué depende esa presión. H, para que H sea máximo, donde H es este H minúscula entre el agua y la parte más alta de la manguera, tiene un límite. ¿Qué pasa cuando ese valor de H llega a un límite? La presión alcanza la presión de vapor. Si alcanza la presión de vapor, el agua entra en ebullición y hierve a temperatura ambiente. Entonces, en las entradas de las bombas, donde suele haber una succión importante, esa succión provoca el encendido de las bombas y de algunos equipos. ¿Cómo funciona entonces un equipo en esa circunstancia? Bueno, en parte la mina modifica el flujo del agua y de todos modos entorpece la circulación. Fíjense, si la altura alcanza una determinada altura que podemos llamar máxima, las condiciones alcanzan las condiciones de saturación. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Lo importante es tener bajo control
este valor de la presión en 2, que no alcance la presión de vapor. Si permitimos que H sea más grande y más grande y más grande, y en vez de una manguera de 3 metros, ponemos una de 30 o de 60, va a llegar un momento en que la presión va a tender a los valores que usamos para cocinar. Por lo tanto, la presión no puede alcanzar la presión de vapor, y para eso la altura no puede alcanzar una determinada altura máxima. Fíjense que estamos hablando de una parte sensible de la instalación, porque es un lugar donde hay succión. El problema de la succión es justamente ese, que genera la absorción del fluido de partículas de aire y después ya no es un gas apetecible para los distintos ensayos que se pueden hacer. Bueno, no sé si me entendieron, me parece que no me expliqué bien. ¿Entendieron esto? ¿Entendieron por qué la parte superior del tubo no puede subir más allá de un valor máximo? Está vinculado con el hecho de que si sube más allá de un cierto valor, se supera la presión de vapor, el líquido hierve en frío, y ese líquido lleno de burbujitas de aire va a ir a parar a otra parte de la instalación, donde simplemente el virus se lo come. Sí, sí, entendí. Bueno, vamos entonces a ver otra aplicación. Aquí está otra vez la deducción. Vamos a arrancar otra vez la deducción desde acá por las dudas. Planteamos Bernoulli entre 1 y 2, o sea, entre la entrada de la manguera y el punto más arriba. Y al plantear la ecuación de Bernoulli en ambos casos, podemos simplificar algunos términos diciendo, por ejemplo, que todos estos van a ser 0. Menos Z2, que va a ser el radio de la plantita. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de estirar el pico del contagio, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro problema, todos estos términos son 0, queda en pie solamente b cuadrado sobre 2g y p2. Por lo tanto, vinculando ambos, ¿dónde está el botoncito? Acá. Vinculando ambos, nos queda esta expresión. Ahora bien, la presión P2, el valor P2 no puede superar la presión de vapor, y eso ocurre si H no supera la altura de succión máxima. Bueno, entonces si hay succión en la entrada de una bomba, por ejemplo, porque la manguera está muy elevada, estamos hablando de succión, y aquí es lo que va a ocurrir. Hay una succión en el punto de la bomba, lo cual predispone a la creación de la lluvia. Bueno, sigamos entonces con más aplicaciones de Bernoulli. ¿Entendieron lo que expliqué recién? El sifón. ¿Esto cómo lo saco? ¿Cómo te saco? ¿Cómo te saco de acá? Ahí está. Bueno, entonces vamos a ver otra aplicación más de Bernoulli, que es el efecto Magnus. El efecto Magnus es un efecto que todos conocen, quizá no con ese nombre, y que también se debe a este sabio suizo que es Bernoulli.
Se trata de lo siguiente: analicen ustedes una pelota que está circulando por el aire sin girar. Esa pelota que está circulando sin girar recibe el viento. En realidad no hay viento, es la pelota la que se mueve, pero la pelota lo percibe como viento, que actúa sobre toda la superficie de la pelota. Quiere decir que una hormiguita que viaja en esa pelota del lado derecho y otra que viajan del lado de la izquierda sienten la misma situación, el mismo viento. Entonces la pelota avanza, se hace camino por el aire y la hormiguita piensa, siente que hay viento. Las dos hormiguitas de cada lado. Ahora, ¿qué ocurre si, por ejemplo, la pelota gira? Si la pelota gira, un lado de la pelota va a girar a una velocidad contraria del otro. Entonces, si sumamos las dos velocidades, vamos a ver que las dos hormiguitas no se sienten igualmente cómodas. A ver, discúlpenme. Fíjense que del lado de la izquierda, de la derecha, acá tengo cartelitos que tengo que sacar. Fíjense que del lado de la derecha, la velocidad de la pelota y la velocidad del viento coinciden. O sea que si la sumamos tenemos esta velocidad aquí en verde. Pero del otro lado, la velocidad del viento y la velocidad de la pelota no coinciden porque la pelota está girando. Por lo tanto, la velocidad es mucho más chica. Entonces la velocidad total de un lado de la pelota es mucho mayor que del otro. Si la velocidad es mayor, entonces el aire se estrangula y la presión disminuye. Si la presión disminuye, lo que ocurre es la aparición de un empuje, de una fuerza hacia arriba. Entonces el golfista le pega a la pelota de modo tal de que el giro genere un empuje hacia arriba y la pelota de golf sube de una manera inusitada. El tenista le pega a la pelota con el efecto contrario, para que baje. Entonces ni bien la pelota pasa a la red, se cae, fastidiando al contrincante. Ese efecto lo descubrió un señor llamado Magnus y se explica bastante intuitivamente con la aplicación, aunque sea en forma conceptual, de la ecuación de Bernoulli. También la pelota puede girar no solo en el plano, digamos, en el eje horizontal, sino también en el eje vertical. Ahí estamos entonces con la pelota girando. Y también la pelota puede girar en el otro eje. Aquí tienen la contracción de las líneas de corriente en la parte superior de la pelota. La velocidad se acentúa, la presión se disminuye y eso permite que se genere el esfuerzo misterioso que aparece. Fíjense que los futbolistas también recurren al efecto Magnus pegando en el otro sentido. Le pegan de modo tal que la fuerza, la diferencia de fuerzas, en vez de producirse en el plano vertical, se produce en el horizontal. Y el movimiento entonces es en ese otro plano. Fíjense este pelotazo, como la pelota recorre una parábola perfecta. ¿Y por qué recorre una parábola perfecta? Porque el jugador le pega de modo tal de producir justamente velocidades diferentes de un lado y del otro, con lo cual aparece ese empuje que tuerce la dirección inicial dada a la pelota. Acá ven otro ejemplo donde ocurre lo mismo. Fíjense la comba que le da. Bueno, el efecto es el mismo, es el efecto Magnus y se puede explicar con la ecuación de Bernoulli. Bueno, la placa orificio me la salteo. Se trata de un estrangulamiento como el Venturi, pero intercalando en la instalación un estrangulamiento
y un manómetro, igual que en el Venturi. El estrangulamiento obliga al flujo a cambiar de velocidad, la presión baja y el Venturi mide una diferencia de presión que es equivalente a una diferencia de velocidad. Bueno, estas deducciones no vienen al caso. La chimenea tiene un funcionamiento que intuitivamente se puede también asimilar a la ecuación de Bernoulli. ¿Por qué el humo sale en la chimenea? Porque en la parte superior la presión es distinta que en la parte inferior. ¿Y eso por qué? Porque generalmente la velocidad del viento más arriba es mayor. Mientras más subimos, mayor es la velocidad del aire. Por lo tanto, en ese punto la velocidad va a ser mayor que abajo, por lo tanto la presión va a ser menor. Entonces el volumen de lo que está dentro de la chimenea va a tender a subir en tanto y en cuanto sea más ventosa la parte superior de la chimenea. Por eso mientras más altas son las chimeneas, mayor tiraje tienen, porque la diferencia de presión arriba y abajo es mayor. ¿Ah? Bueno, perfecto. ¿Qué más tenemos con los Bernoullices? Bueno, es intuitivo, ¿no? Al ser mayor la altura de la chimenea, es mayor la velocidad, por lo tanto, al ser mayor la velocidad, será menor la presión. Bueno, estas son truquitos que se pueden poner de manifiesto con este descubrimiento de Bernoulli. Y es si ustedes ponen una pelotita arriba de un secador de pelo, uno piensa que el secador de pelo levantará la pelotita y ella se alejará del chorro. Al contrario, no se aleja del chorro, sino que vuelve al chorro. Si ustedes le corran el secador de pelo, la pelotita lo sigue como si estuviera atada. ¿Y eso por qué es? Porque el aire del secador no es parejo, es mayor en el centro. Entonces la pelotita recibe aire, velocidad del aire distinta en un lado que en el otro. Entonces, en ese punto, por ejemplo, esta es la velocidad del aire y en este punto es menor. Por lo tanto, en la medida que la pelotita se quiere escapar del chorro, por ejemplo, se va para la derecha, la velocidad de la derecha va siendo menor. Al ser la velocidad menor, la presión es mayor. Al ser la presión mayor, aparece necesariamente una fuerza que la tira otra vez para el medio. Mientras más se aleje hacia los costados, menor velocidad de sustento tiene y más va a ser atraída hacia el centro de la masa de volumen que se mueve, como se ve aquí. ¿Está? Bueno, estos son los Bernoulli. La verdad que han sido una familia de monstruos, todos muy sabios, todos médicos o casi todos médicos, empezando por el viejo Bernoulli Johann, cuyo aporte más significativo fue el planteo de la ecuación de la función catenaria. Y tuvo 3 hijos. Uno de ellos fue el Jacob Bernoulli, de la prueba Bernoulli que vieron ustedes en probabilidad y estadística. Y fue el sobrino de él, Daniel. Todos médicos, porque el viejo se le había puesto en la cabeza que toda su descendencia tenía que ser médicos. Bueno, esta gente entonces copó los puestos más importantes de las universidades suizas porque por su prestigio y por sus descubrimientos y sus aportes a la ciencia. Bueno, saquemos en limpio entonces de la ecuación de Bernoulli. Saquemos en limpio una cosa. Hay un corchete formado por 3 términos. Esos términos son Z más gamma por H
Z más presión sobre gamma más B cuadrado sobre 2G, esos tres términos tienen que sumar una constante a lo largo de toda la línea de corriente. Si en un punto de la línea de corriente la velocidad bajó, tendrá que subir la presión. Si bajó la velocidad y bajó la presión, tendrá que aumentar el tamaño muestral. Es decir, siempre hay un modo de ajustar unas variables sin falta en la ecuación de Bernoulli. Pero hay que leerla y ver dónde estamos parados con ella. Bueno, muy bien. Vamos entonces a plantear el próximo tema. Y antes de eso les pregunto si tienen alguna duda o algún comentario que me quieran hacer sobre el particular. A ver, los chats. Bueno, fenómeno. Tenemos que hablar dos palabras sobre el parcial. Después de varias idas y venidas, la facultad decidió habilitar a los parciales como elemento apropiado para evaluar, porque los parciales están previstos para ser rendidos en forma presencial, no en forma virtual. Entonces, los mismos parciales no tienen el mismo objetivo. Por lo tanto, si yo le tomo a un alumno un parcial que debería ser no presencial, pero elijo un modelo presencial, estoy cometiendo un error desde el punto de vista de la evaluación. Entonces, el decano ha dicho que daba por habilitado la instancia virtual para la aprobación de los exámenes, a condición de que puedan luego demostrar esa habilidad en el momento de la presencialidad. Pasado en limpio, tenemos que tomar un examen. Así que yo creo que en 3 viernes, por ejemplo, en 3 martes, sería oportuno plantear ese examen. Y yo pensé varias formas. Primero, ¿cómo hago para que no sea comunitario? Porque con el WhatsApp, si yo hago una pregunta, a los 2 minutos esa pregunta está en conocimiento de todos ustedes y de sus parientes en el caso de que tengan alguno que sepa algo de fluidos. Eso va a ser inevitable, ¿no es cierto? Es una tentación que ustedes no van a poder dejar de lado. Así que yo pensé que podríamos aprovechar esa circunstancia y generar alguna posibilidad de evaluación más comunitaria, como por ejemplo algún trabajo que tenga su parte dificultosa, laboriosa y que requiera una concentración particular que tengo que pensarla. Así que me gustaría saber qué opinan al respecto. ¿Qué piensan ustedes de un examen virtual? ¿El trabajo vendría a ser para hacerlo en el momento o para entregar en el futuro? De un día para el otro. Mira, puede ser las dos cosas, pero un trabajo para hacer en el momento suena más a un ejercicio. En cambio, un trabajo para que vos te tengas que tomar un fin de semana, parece más un caso, me parece algo más serio. Ustedes van a preferir que no sea en el momento para no pasar por la presión del horario, pero después les va a pesar un poco la laboriosidad de prepararlo, ¿no? Yo creo que es más razonable, dada la posición que tiene la carrera de la asignatura, un trabajo un poco más desarrollado. Pero todavía no decidí nada y bueno, me parecía oportuno hablarlo con ustedes, a ver qué opinan. Es decir, yo ya les dije que las condiciones en las que estamos
comunicándonos con ustedes no son las ideales, estamos enseñando a ciegas. Hay gente que no tiene experiencia con esto, que no tiene material preparado y hacen malabares. De hecho, la calidad de la educación recibida de esta manera en algunas materias difiere de la presencial. En otras no, donde hay recursos, donde uno puede tener otros caminos. Yo uso estos materiales para dar clase presencial, así que en ese sentido me falta verles las caras, pero por lo demás la clase es la misma. Pero en general, la calidad en general de la educación no se puede mantener en un 100% como si fuera presencial. Por lo tanto, el examen tiene que contener esa situación. Contener significa, me importa un pito, yo tengo el mismo examen y aprueba el 10%, o les regalo todo y aprueban todos. No sé de cuál de las dos formas les haría yo más daño, porque no puede ser que en la única materia en que ustedes ven cuestiones relativas al fluido, se las lleven de arriba y después cuando tengan que opinar como ingenieros frente a un caso, no tengan la más pálida idea. Pero tampoco puedo exigirles en esta materia como si fuera una materia troncal, porque no lo es. Entonces hay que manejarse en algún nivel intermedio que tengo que definir. Bueno, Profesor, ¿sería un trabajo práctico grupal o individual? Mira, es un trabajo práctico estrictamente individual que sin lugar a dudas se va a resolver en forma grupal, porque con el WhatsApp y con la comunicación que ustedes tienen, se van a comunicar enseguida para intentar resolverlo, y de hecho lo van a resolver entre varios, al menos, entre dos por lo menos, o entre todos. Como eso va a ocurrir de hecho, me parece que habría que tomarlo como premisa. Va a ser así, más allá de lo que yo diga, va a ser grupal. Por lo tanto, Está bien. Lo que había comentado acá en el chat es que es mejor que quizás entregarlo, no sé, para una clase siguiente o algo así, porque si hay problemas de conectividad en el momento, va a ser un problema hacerlo en el momento también, si es un ejercicio, por ejemplo. Lo que pasa es que yo no quiero pedirles un ejercicio, quisiera pedirles algo más. Un ejercicio grupal ya es fácil. Si va a ser grupal o hay chances de que tengan intercomunicados ustedes, tiene que ser un caso que requiera una problemática un poco más compleja. Y eso no se puede resolver en el momento, requiere una tarde, qué sé yo. Profesor, no sé si estuvo viendo el chat, pero por lo menos todos están diciendo que están de acuerdo de hacerlo así, que sea como un TP y entregar en un tiempo en el que digas. Sí, yo quisiera, a ver qué dice el chat. Hay 9 mensajes, no los vi. Yo quisiera aclarar el alcance de la palabra TP. ¿Cómo abro el chat? Ahorita el chat, acá está. Sería un trabajo práctico para los grupos que ya tenemos armados. La idea de un examen virtual y después uno presencial. Sí, eso puede ser un examen virtual y después uno presencial. Sería un trabajo práctico. Yo no diría un trabajo práctico, diría un caso. Que no sea en el momento, sobre todo si no va a ser en el momento, no va a ser en el momento. Que sea tipo TP. Sí, tipo TP, pero no un TP. TP ya tienen. En la práctica resuelven TPs. Me parece bien un trabajo en el que tengamos tiempo para hacerlo bien. Sería un TP grupal. Bueno, no es ni TP ni grupal. Va a ser un caso que van a resolver de forma más o menos comunitaria. Sabiendo que es difícil evitar que los trabajos circulen, varios temas en los grupos. Sí, eso está piola. Lo que pasa es que hay que redactar enunciados para distintos trabajos. La otra posibilidad es que cada uno se traiga su enunciado y sus datos. Entonces eso también podría funcionar. Yo les doy algunas consignas. En definitiva, hay que pensar un poco mejor cuál es la solución más apropiada, más aceptable,
pero bueno, quería hablarlo con ustedes, a ver cómo les chocaría, cómo recibirían una posibilidad o la otra. El trabajo es más fácil porque no tiene ningún tipo de presión de horas, ¿no? Y uno no está solo, pero hay que hacerlo. Por ahí el enunciado de un ejercicio o de una pregunta teórica es más fácil. Bueno, dejémoslo un poco liberado a nuestra relación con la almohada y avancemos un cacho más entonces en la teoría, ¿sí? Bueno, fenómeno. Vamos entonces a meternos en camisa de 11 varas. Dejamos a los Bernoulli en paz. Y vamos entonces a las formas integrales que tienen las leyes fundamentales de los fluidos. Las leyes fundamentales se basan fundamentalmente en estas cuatro que habíamos mencionado, que están ahí en anaranjado y en verde. Y esas leyes dan lugar, o esas ecuaciones básicas dan lugar a leyes fundamentales que tienen forma integral. Y podríamos entonces, a partir de unas, llegar a las otras. Comencemos entonces por una ley muy importante, que es el teorema del transporte. Cuando hablamos de transporte, no hablamos de un tipo con una carretilla que lleva ladrillos, sino nos referimos al transporte de masas que se autotransportan. Una corriente marina no la empuja a nadie, se mueve sola, por diferencias de presión y de temperatura. Las corrientes del clima, las corrientes climáticas, se mueven solas. Las masas de aire que generan las tormentas van de los puntos fríos a los puntos calientes, se elevan, bajan, se mueven, todo guiado por la presión en los distintos puntos del planeta. Entonces, las masas de aire se transportan, solas se transportan. Estamos hablando entonces de masas de fluidos que se transportan en forma independiente. Ahora bien, el movimiento de una masa de un fluido tiene dos visiones, la euleriana y la lagrangiana. Lo que ve uno no ve el otro y viceversa. El teorema del transporte intenta entonces unificar, aunar, sumar, juntar las dos visiones, la euleriana y la lagrangiana, y poder tener una visión completa, más elevada del movimiento de un fluido, teniendo en cuenta ambos aportes simultáneamente. La ecuación del transporte, o el teorema del transporte, entonces, es producida por este señor Reynolds, que dividió el flujo laminar del flujo turbulento, y apunta a lo siguiente. Consideremos un sistema, un río, una tormenta, una instalación industrial, y consideremos que en ese sistema hay un sector del sistema que llamamos volumen de control. Entonces, luego de un delta T, ese volumen de control se trasladó, fue arrastrado por el sistema y se trasladó. Por lo tanto, podemos analizar tres aspectos de ese volumen de control. La parte común de los dos y la que no lo es. Fíjense, en el dibujo de la izquierda hay una figura geométrica superpuesta con otra en forma parcial. Una está azul y otra está anaranjado. La azul es el sistema o el volumen de control que es más abarcable para la situación anterior. La superposición de ambos implica justamente eso, y la tercera, señalada con el 2, es una descripción del volumen de control de futuro. A ver si me expreso mejor. Hoy tengo problemas de expresión yo. La cuestión es la siguiente. El sistema avanzó y el volumen de control también avanzó con el sistema. Por lo tanto, la parte toda azul es una parte de validez en el sistema antes del desplazamiento. La parte toda anaranjada, después del desplazamiento,
y la parte común durante el desplazamiento. Entonces, esa superposición parcial del volumen de control genera tres zonas. La primera zona, la segunda y la tercera. En la segunda coexisten todavía ambos sistemas. En las otras dos no. Entonces, ¿cómo expresamos el cambio de una propiedad determinada en el sistema y el cambio de ese movimiento de la propiedad con respecto al tiempo? Llamémosle propiedad a cualquier cosa que se pueda medir en un fluido: la velocidad, la temperatura, la densidad, la viscosidad, el peso específico, la pegajosidad. Cualquier propiedad, llamémosle n mayúscula. Dejémosla en forma impropia, indefinida. Después veremos qué nombre le damos. Analicemos cómo varía esa propiedad en un sistema con respecto al tiempo. Ese análisis implica un cambio. Ese cambio es obviamente una derivada, pero es una derivada con respecto a todo lo que camina. O sea, es una derivada total, una derivada material, derivada con respecto al tiempo y derivada con respecto a X, a Y y a Z. Entonces, ¿cómo evaluamos esa derivada, ese cambio de la propiedad en el sistema? Se da en el límite cuando delta t tiende a 0 de la diferencia de esa propiedad en el sistema en temas delta t, o sea, después, menos en el sistema en t, o sea, antes. Entonces, si analizamos, por ejemplo, la velocidad de un flujo, veremos la velocidad del flujo ahora, o sea, después de que haya ocurrido el avance del sistema, menos la velocidad que había antes, dividido el tiempo entre los dos puntos. Eso en el límite va a generar el cambio de la propiedad del sistema en general y en términos eulerianos y lagrangianos en forma simultánea. Por lo tanto, tenemos así el cambio de la propiedad a lo largo de delta t como el límite cuando delta t tiende a 0 de la cantidad de propiedad en el sistema después, o sea, en temas delta t, menos la cantidad de propiedad en el sistema antes, o sea, en t, dividido en. Ahí tenemos entonces la cantidad de propiedad. En total es la cantidad de propiedad ahora menos la cantidad de propiedad antes. Abriendo un poco el juego entonces, podemos expresar esto así. Fíjense, la cantidad de propiedad después es la cantidad de propiedad en 3, o sea, en temas delta t, y en 2 temas delta t, menos en 2 en t y en 1 en t. Quiere decir que si estamos restando la propiedad ahora menos la propiedad antes, ¿ahora a qué le llamamos? Ahora el sistema está en 3 y en 2 simultáneamente. Antes estaba en 1 y en 2. De 1 y en 2 avanzó a 2 y 3. O sea, hay una superposición entre antes y ahora en el transcurso de ese delta t. Entonces antes, o sea, en delta t, el sistema estaba o en 2 o en 1. Por eso el cuadrado azul incluye n2 y n1. Pero ahora, en temas delta t, el sistema incluye... ¿Qué incluye? Ahora es 2 más 3. Por lo tanto, tenemos en la última expresión el sistema con el subíndice 2 o 3. En definitiva, en la última expresión podríamos decir que el cambio de propiedad del sistema con respecto al tiempo es el límite cuando el tiempo tiende a 0 de la cantidad de propiedad en temas delta t con el subíndice 3, o sea, después,
más el subíndice 2, o sea, durante, y los dos cuadrados azules implican entonces el ahora y los dos naranjados el antes. Bueno, bajo la lupa de ese planteo inicial, entonces, desde un punto de vista aritmético, dividimos el límite en dos límites, y esa división en dos límites le damos ya un tratamiento algebraico que nos lleva a plantear la expresión en 2 y a recuadrar entonces el resultado. ¿Qué tenemos acá? El modo en que varía la propiedad en el sistema, el modo en que varía la propiedad, eso es lo mismo. Ahí está. Entonces tenemos la visión euleriana y la visión lagrangiana juntas. Fíjense, tenemos la velocidad de variación de n en el sistema es igual a la variación a la velocidad de variación de la propiedad en el volumen de control, que es la visión de Euler, más el flujo de propiedad a través del volumen de control, que es la visión de Lagrange. Entonces, el primer término es cómo cambia la propiedad para Euler, el segundo es cómo cambia la propiedad de acuerdo a lo que dice Lagrange, y eso genera el cambio de propiedad en general como suma de los dos. ¿Está bien? Bueno, fenómeno. Entonces, vamos a ver cómo aplicamos ahora este teorema general del transporte a distintas propiedades, a los efectos de bajar a fórmulas más sencillas. Comencemos explicando las diferencias entre dos tipos de propiedades, intensivas y extensivas. Una propiedad es intensiva cuando depende de la masa y es intensiva cuando no es así. Veamos a qué me estoy refiriendo. Si me dejan que corra esto cartelito que está acá. Por ejemplo, la temperatura de 1 kilo de pintura es la misma que de 10 kilos de pintura que están en el mismo depósito. Sí. La viscosidad de un tarro de miel es la misma que la viscosidad de 5 tarros de miel. Sí. Entonces no hay dependencia de la masa. Pero el peso de un tambor de aceite no es el mismo que de 5 tambores de aceite, ni la energía que poseen. Por lo tanto, hay propiedades extensivas y propiedades intensivas. Entonces tenemos que analizar qué tipo de propiedad estamos considerando, n qué es, para ver qué tratamiento le damos a la ecuación de transporte. Entonces, consideremos ahora nuestra propiedad n mayúscula y evaluemos que el cambio de propiedad en el sistema tiene que ser la propiedad intensiva por la masa, y le ponemos un cursor para darle un sentido vectorial al concepto, pero no le pueden no darle mayor pelota a ese cursor. Entonces, si a n mayúscula le llamamos propiedad extensiva, n minúscula llamémosle propiedad intensiva. Toda propiedad extensiva está vinculada con una intensiva que la provoca, que la genera. Entonces, veamos el cambio de propiedad en el sistema como el producto de la masa por la propiedad intensiva. Porque masa por propiedad intensiva da propiedad extensiva. Entonces tenemos así que la masa es densidad por volumen.
Por lo tanto, si propiedad intensiva es propiedad extensiva es intensiva por masa, masa es densidad por volumen, nos va quedando entonces una expresión que integraremos. ¿El volumen cómo se lo expresa? El volumen es velocidad por área. Tenemos entonces que el cambio de propiedad extensiva es cambio de temperatura por velocidad, por cambio de velocidad por área. Bien, llegado hasta ahí, tenemos acá la ecuación del transporte como la habíamos dejado. Cambio de propiedad en el sistema igual a cambio de propiedad en el volumen de control más transferencia de propiedad a lo largo del volumen de control. Hacemos una transformación algebraica y tenemos esta expresión para N3. Esta parte la voy a llevar más rápido porque no me quiero meter en camisa de 11 varas. Pero no me quedo con esta expresión. ¿Qué dice esto? Dice que el cambio de una propiedad n extensiva en el sistema es el cambio de esa propiedad n extensiva en el volumen de control más el límite cuando el delta t tiende a 0 de la integral de la propiedad intensiva por la densidad, por la velocidad, por el área. O sea, propiedad intensiva por densidad, por velocidad, por área, tiene las mismas unidades que la propiedad extensiva n. Aquí tienen entonces el teorema de transporte. Analizan el cambio de la propiedad extensiva total como el cambio de esa misma propiedad extensiva en el volumen de control más el análisis del flujo de propiedad intensiva fuera de este conjunto que estamos planteando acá. Recuerden entonces que la propiedad extensiva la multiplicamos, ahí está, la multiplicamos por densidad, por velocidad y por área, y tenemos las mismas unidades que las integrales a los que los tenemos ya acostumbrados. Bueno, esta es entonces la ecuación del transporte. Apliquemos la ecuación del transporte a un sistema como este. En primer lugar, tenemos que decidir en dónde queremos analizar cuál es el cambio de la propiedad extensiva. Consideremos entonces un volumen de control que es esta cañería, este nudo. En este nudo entonces analizamos con cuidado y vamos a tener tres áreas. Al menos por una entra fluido, al menos por otra sale fluido. Entonces comencemos a considerar distintos aspectos como ser este. Bien, veamos entonces cómo aplicamos el teorema de transporte a un caso práctico como este. Ahí tenemos tres superficies. A través de esas superficies circula propiedad. Parte de esa propiedad, de ese volumen de control, queda retenido para su análisis. Entonces, cada uno de las caras tiene un cursor que indica su posición, una velocidad y un área. Entonces, ¿cómo procedemos? En primer lugar, tenemos que analizar
que puede entre flujo o que salga flujo por cada una de esas caras. No sabemos cómo va a ocurrir eso, pero sabemos que acá tenemos el tema del transporte. Entonces, la primera la cuestión que tenemos que asumir es que no haya cambio de propiedad en el sistema, o sea, que no se pierda propiedad. Si decimos que el cambio de propiedad va a ser cero, entonces, porque no se va a perder, el primer término lo sacamos. Fuera. Ahora bien, ¿qué pasa con el resto de la expresión? Asumamos entonces que no va a haber cambio externo tampoco en el sistema. Entonces lo sacamos. Es decir, cambio de propiedad en general en el sistema va a ser igual al cambio de propiedad en el volumen de control más la transferencia de propiedad entre los seres humanos. Los dos primeros términos los hago cero. Suponemos que el sistema no va a tener cambios y que tampoco va a haber cambios internos, como he mencionado aquí. Por lo tanto, el único tema que hoy vimos es el oficial, que es la milanesa. Está claro cómo funciona este dispositivo, ¿no? ¿Qué más podemos decir sobre él? Bueno, vamos a resumir entonces qué forma le damos a la ecuación del transporte aquí. Suponemos que no va a haber cambios en la cantidad de propiedad en el sistema. Por lo tanto, la primera expresión, que es esta que está acá, vale 0. Supongamos que no hay cambio de propiedad en el volumen de control, o sea que esto también vale 0. Si nos sentamos como Euler a mirar la densidad dentro de este volumen de control, del flujo que va pasando, o la viscosidad, o el peso específico, o cualquiera de estas propiedades, vamos a visualizar que siempre vale lo mismo. O sea, no hay cambio de propiedad en el volumen de control. O sea, estos dos términos son 0. Nos queda entonces que el límite es igual a 0. Si el límite es igual a 0, si en el límite, digamos, cuando ese volumen tiende a 0, el único cambio que queda pendiente es este. En el límite, la integral en el volumen de control de la propiedad intensiva correspondiente por la densidad, por la velocidad, por el área. Entonces, si vemos esto a valores sencillos, discretos, consideremos una velocidad y un área para cada uno de los puntos de salida o entrada, y la ecuación pasa a tener una forma que se me pianta, que no puedo ubicar. Acá está. Vamos a sacar este cartelote otra vez. Vení, cartelito. Fíjense, tenemos cambios entonces en 3 puntos, que son las 3 áreas por donde entra o sale propiedad. Entonces, en el punto 2, desarrollamos esta integral en forma resuelta. Propiedad intensiva en 2, por velocidad en 2, por densidad, por área en 2. ¿Por qué positivo? Porque la velocidad coincide con el cursor del área. Los dos apuntan para el mismo lado. Sumamos entonces la experiencia en el punto 1, propiedad intensiva en el 1 por velocidad, por densidad, por área. También coinciden los cursores. Y el punto 3 con signo negativo, porque en el punto 3 el cursor del área está hacia afuera como corresponde, pero el flujo entra. Entonces, este término es 0 porque imponemos que no va a haber cambios de propiedad en el sistema. Este término es 0 porque imponemos que no va a haber cambio en el volumen de control. Y nos queda esta integral convertida en una sumatoria discreta que tiene como términos de propiedad intensiva, velocidad, densidad, área.
¿Está bien? Una aplicación de esto, y los dejo, y la aplicación sería justamente resolver el teorema del transporte para una propiedad específica dada y no llamada simplemente n en forma tan ambigua. Me refiero a la masa. El teorema del transporte se va a convertir ahora como una aplicación particular de él en la ecuación de continuidad. Vamos a hacer que la propiedad extensiva sea la masa, para lo cual la propiedad intensiva simplemente vale 1. Entonces, en la ecuación del transporte, está allí, vamos a llamarle ahora a la propiedad masa. Ven que ahora en vez de n mayúscula dice masa. Pero en la integral de la derecha, en vez de propiedad intensiva, va a decir 1. Si la propiedad intensiva es 1, la extensiva es la masa. ¿Cómo varía la masa en la unidad de tiempo? En el sistema de control y ingresando al sistema de control. Fíjense entonces que lo que vamos a hacer es reemplazar la propiedad extensiva por la masa y vamos a asumir que no va a haber cambio de masa en el sistema, ni tampoco va a haber pérdida ni ganancia de masa en el volumen de control, con lo cual la expresión queda desarrollada más fácilmente de esta manera. Otra vez el cartelito. Ahí está. Entonces tendremos que el cambio de masa en la unidad de tiempo, si el cambio de masa en el volumen de control es 0, es simplemente densidad por velocidad por área. En general, el cambio de masa con respecto al tiempo, pero en todos sus aspectos, ¿no es cierto? No solamente el cambio en el tiempo, sino también los cambios convectivos, van a ser densidad por velocidad por área. Esto da lugar entonces a un comentario que no sé si es oportuno hacerlo ahora, sí es oportuno hacerlo ahora. Quiere decir que cambia la masa si cambia la densidad o la velocidad o el área, pero si cambian las tres no, porque puede ser que en un área menor la velocidad sea mayor, las tres variables se pueden ajustar y variar entre sí, pero su productoria no varíe. Entonces a ese producto de densidad por velocidad por área le llamamos gasto. Un tubo de una determinada área es atravesado por un flujo a una determinada velocidad y a una determinada densidad, y la cantidad de sustancia que pasa por ese punto se llama gasto. Ahora, eso quiere decir que si el flujo pasa de un punto 1 a un punto 2, la velocidad puede variar, el área puede variar y la densidad puede variar. Si la densidad puede variar, el flujo entonces es compresible. Se trata de un gas. Se reserva entonces la expresión gasto para los gases. Ahora, si estamos considerando un líquido que pasa de una situación 1 a una situación 2, como es incompresible, la densidad va a ser la misma. Si la densidad va a ser la misma, se puede simplificar. Simplificamos la densidad y entonces nos queda que en vez de densidad por velocidad por área que sea constante, nos queda la expresión que velocidad por área es constante, porque la densidad de hecho es constante, porque no se puede modificar. Por lo tanto, la ecuación de continuidad es esta segunda que se ve allí para el caso de los líquidos. ¿Está bien? Entonces, esta es la ecuación de continuidad. Velocidad por área es constante. Ecuación que están usando ustedes y que nunca habían visto una deducción que parta de una situación de partida tan seria como es el teorema de transporte. Entonces así vamos a ir viendo las ecuaciones
que usamos con mucha rigurosidad todos los días, como devienen de una deducción del teorema del transporte. Así como le llamamos gasto al producto de densidad por velocidad por área, para gases le llamamos caudal al producto de la velocidad por área, donde la densidad no evaluamos que pueda cambiar porque no va a cambiar. Entonces, a tener en cuenta cuando se habla de gastos y cuando se habla de caudales. Y cuando se habla de traductores truchos, que leen caudal en inglés o leen gasto en inglés y traducen gasto al castellano, sin darse cuenta, conceptualmente son cosas distintas. Bueno, ¿qué no entendieron? ¿Qué repito? ¿Qué piensan? ¿Qué duda les quedó? Nada. Qué suerte. Bueno, muchachos, yo dejaría acá entonces hoy, porque resulta oportuno. Acá hay una aplicación de la conservación de la masa con la ecuación de continuidad. Vamos a es muy sencillita. Tomemos un volumen de control que tiene un cursor de cada lado. Tomemos el área de la manguera y el área de la boquilla, la velocidad en la manguera, la velocidad en la boquilla, y tomemos la ecuación del transporte, que no apareció acá, debería haber aparecido. La ecuación del transporte entonces es esta que está acá arriba, y en esta ecuación del transporte vamos a reemplazar la propiedad extensiva por la masa y se va a transformar en esta, donde vamos a reemplazar la propiedad intensiva por 1. Vamos a considerar que no hay pérdida de masa en el sistema, esto es 0, y que no hay cambio de masa en el volumen de control, y esto es 0. Por lo tanto, estos términos integrados serán una sumatoria de términos donde cada uno tiene presente la densidad, la velocidad y el área. O sea, será una sumatoria de densidad, velocidad y área en cada caso. Producto que se llama gasto. Si fuera un líquido, la densidad es constante, de hecho se simplifica y nos queda el producto de la velocidad por área, que es el caudal. Por lo tanto, tomemos el caso que acabamos de mencionar con el bombero, que utiliza agua, por lo tanto utiliza agua, utiliza un fluido. Entonces, la ecuación de la continuidad, si sabe que no va a haber pérdida de agua en el volumen de control ni en el sistema tampoco, propone entonces la sumatoria de los términos de esa manera. Velocidad por área más velocidad por área igual 0. Le pone signo negativo a una de ellas, en donde la velocidad del líquido va en contra del cursor, y favor positivo donde ocurre lo contrario. No me importa a mí cuál es positivo y cuál es negativo, siempre y cuando haya una coherencia. Y para lo que ellos es positivo, porque es negativo, es válido, siempre y cuando también se cumpla la contraria, ¿no? Bueno, dejaría yo acá. Díganme ustedes que encontraron digno de comentario. ¿Ningún comentario? Al chat, a ver qué me dicen en el chat. Qué poca cosecha, un solo chat. Profe, Sí, el parcial entonces dijo que más o menos la fecha, ¿cuándo era? y poner en cuatro martes más o menos. Ok, dale.
Me perdió el chat, acá está. ¿La clase que viene va a confirmar cómo va a ser la modalidad del examen? Sí, sí, yo creo que ya la semana... Hola, ¿me fui? No, no me fui. No, no, se lo escucha. Y no, la semana que viene lo resolvemos, sí. Ponemos de acuerdo a ver cómo lo encaramos. Esto es una cuestión nueva, obviamente no hay experiencia en un sistema educativo conformado de esta manera, nunca la facultad pasó por algo así. Así que hay que probar un poco también. Así que bueno, veremos el martes que viene cómo definimos eso, ¿sí? ¿Ustedes tienen grupos de trabajo formados para otras materias? En la práctica hay. En la práctica. Claro, bueno. Bueno, veremos entonces cómo lo hacemos. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, dejemos acá entonces, chicos. ¿De acuerdo? O sea que el parcial sería más o menos 9. La gacha no. O sea que todo la práctica.